emisión más de su programa Sensor UABC. Mi nombre es Saraí Córdoba y el día de hoy nos encontramos en el Colegio Salesiano Don Bosco, en donde todo el equipo de Sensor pasaremos un día muy agradable acompañado de todos los niños realizando diferentes actividades, las cuales podrán ver a lo largo del programa. Hola, mi nombre es Yanel Gómez y es un gusto saludarlos de nuevo. Y como ya les mencionamos, en esta ocasión tenemos un episodio especial en donde el equipo de Sensor y la comunidad Cimarrones se unió a la campaña Haz feliz a un niño para la entrega de regalos. Exactamente, como tú lo comentas, pasaremos un día lleno de diversiones y también sonrisas con todos estos pequeños del Colegio Salesiano Don Bosco. Amigos, no se despeguen porque ya comienza esto que es tu programa universitario Sensor UABC Temporada 11. La familia, la comunidad y la escuela son esenciales para el desarrollo de la infancia. Es por eso la importancia en el fomento del estudio en la etapa básica, para que a futuro puedan realizar una carrera universitaria. Por este motivo, el Colegio Salesiano Don Bosco se enfoca a brindar apoyo a todos aquellos niños que no cuentan con los recursos suficientes para su formación académica básica. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Ruiz Guzmán. Estamos aquí en el Oratorio Don Bosco. Esta iniciativa del proyecto Salesiano Tijuana surgió hace 30 años, en 1987, con un grupo de personas de traer a los salesianos a esta ciudad, donde uno de los carismas principales es la atención a la niñez y a la juventud, sobre todo aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Es ayudarlos en la educación especialmente. Estamos en las colonias más pobres y abandonadas. Tenemos una primaria que son 180 niños. ¿Y cómo se sostiene? Gracias a muchos bienhechores que nos ayudan. Una de ellas es una asociación de salesianos que está en Suiza, que ellos nos ayudan para poder pagar el sueldo de los maestros. Entonces de ahí ya rescatamos algo. Durante el año tenemos muchas fiestas donde hay algunos grupos de universidades o empresas que nos ayudan de una manera u otra para ayudarle a los niños aquí. ¿Quiénes son los niños de aquí? Es un barrio de escasos recursos, con muchas dificultades. Muchos de ellos viven con sus abuelitas, con sus papás, con sus padrastros, madrastras. Entonces hay un problema muy serio para varios de los niños de aquí. Nos han llegado a veces niños de 10 años que nunca habían pisado una escuela. Qué difícil para poder educarlos. Y aquí ha estado un espacio para ellos. Don Bosco decía, quiero verlos siempre alegres. Y otra de las cosas es que se preparen los jóvenes para la vida y puedan ser buenos en la sociedad. Gracias. Hola, bienvenidos a Detrás de. En este episodio veremos sobre el evento Haz feliz a un niño, el cual se llevó a cabo el día 5 de mayo de 2017 en el Colegio Salesiano Don Bosco en Tijuana, Baja California. El evento Haz feliz a un niño tiene como objetivo la recolección de juguetes destinados a los niños de bajos recursos. El evento tuvo actividades como juegos con los niños, entrega de regalos, piñatas y un show de payaso.
convivió con los niños y se les dio pastel, sándwiches, jugo, gelatina y muchas cosas más. Al final del día, Censor tuvo éxito en la visita al Colegio Salesiano Don Bosco, regalando sonrisas y haciendo felices a los niños. Es importante que estemos conscientes de cómo reaccionar ante una situación sísmica y que también nuestros niños sepan cómo actuar en una situación así. Así que acompáñenos a ver la siguiente cápsula que nos prepararon nuestros compañeros acerca de lo que debes de saber sobre un sismo. ¿Qué hacer en caso de un sismo? Pues hoy, en la sección Lo que tienes que saber, te informaremos unos detalles de qué hacer en caso de sismos. ¿Qué es un terremoto? Es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada. Las más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras cosas, como por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso pueden ser producidos por el hombre. Los terremotos más fuertes desde la década del 2010 a la fecha son Tokio, Chile, Rusia, Indonesia. ¿Cómo puedes prepararte para un sismo? Bueno, tienes que elaborar un plan de emergencia en tu trabajo, escuela o casa. Sujeta de forma adecuada libreros, cuadros, repisas. Esto servirá para evitar que con facilidad se puedan caer. Dentro de tu casa, trabajo o escuela, localiza los lugares más seguros y la ubicación de extintores, botiquines, interruptores, así como llaves de agua y gas. Identifica los servicios de emergencia más cercanos y elabora un directorio que siempre tengas a la mano. Fija un punto de reunión. Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia. Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio. No uses elevadores ni escaleras. En caso necesario, protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio. Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro. Nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión. Después de un sismo, en caso de haber quedado atrapado, conserva la calma y trata de comunicarte con el exterior. Efectúa una cuidadosa revisión de los daños en tu casa antes de entrar. Si son graves, no entres. Mantente alejado de las áreas de desastre. ¿Por qué es importante estar preparado para un terremoto? La red sísmica señala que los terremotos no pueden predecir, por lo que hay que estar preparados para un evento mayor. Por años, la red sísmica ha exhortado a estar preparados para un sismo y tener listo un plan de emergencia. La red sísmica señala que hay que ser proactivo y organizar un plan con la familia para saber qué hacer antes, durante y luego. La Universidad Autónoma de Baja California, UABC, se prepara cada año haciendo simulacros. Practican la técnica de agacharse, cubrirse y agarrarse hasta que se vuelva algo natural en uno. Crean un plan de preparación para los desastres.
identifican los lugares más adecuados para cubrirse en el edificio. Deciden un punto de encuentro para todos los alumnos después del terremoto. Dura 10 minutos el simulacro. Ahorita vuelven a entrar en su misma máquina. Pues ahorita les indico para salir todos lo más rápido posible y ordenados, ¿no? Si gustan hacer el simulacro de resguardarse unos segundos. Esto ha sido todo el día de hoy en la sección Lo que tienes que saber, donde te invitamos a que nos sintonices la próxima semana y a la misma hora. Aquí te esperamos. Hola compañeros, soy UABC, mi nombre es Héctor Ibáñez y estamos en la Facultad de Artes, donde se llevará a cabo el Día Internacional de la Pelea de Almohadas. Espero que les guste. Mi nombre es Dulce María Hermida Hernández, soy artista plástica y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, México. Este proyecto es una continuación de proyectos anteriores, está dentro del marco, es una pelea de almohadas que organizamos, es la segunda en Tijuana y en México. Un trabajo que vengo haciendo desde antes con el tema de la almohada, como un objeto corporal y algo emocional que tenemos con la almohada. Y a partir de eso fui en busca de elementos para un proyecto que estaba yo haciendo de los diferentes usos de la almohada. Y pues navegando por internet encontré el Día Internacional, una página del Día Internacional de la Pelea de Almohadas. Vienen ciudades participantes y busqué, no estaba México, no sé, al menos en esa que vi yo no vi nada. Busqué en México, tampoco vi que hubiera una pelea de almohadas ni así, ¿no? Como esta que se está organizando. Y dije, bueno, pues si mi tema es la almohada, pues lo tengo que incorporar a mi proyecto y así fue como lo incorporamos. Es la segunda ocasión que lo organizamos aquí. Yo estoy organizando mi próxima obra, que es del tema de la almohada. Tal vez más adelante pueda yo escribir algo y explicar un poco más este tema, que es muy apasionante e interesante, aunque no lo parezca, aunque sea generador de risas, pero es generador de muchas otras emociones. Y pues voy a hacer una obra donde requiero de 200 almohadas. Entonces me gustaría invitar a toda la comunidad a pues apoyarme en este proyecto y pues donando alguna almohada, ¿no? Esto va a ser como de aquí a septiembre, que ocupo ir haciendo la recolección. Y bueno, sería a través de la facultad o de la universidad o algo así. Sí, el próximo año espero que haya más éxito. Fueron pocos elementos, pero me apoyaron, les agradezco. A ustedes mismos que me están haciendo esta entrevista. Y pues que la convocatoria del año siguiente pues sea más grande, ¿no? Que venga más gente, que participemos. Y este evento, los organizadores de este evento lo hacen para que la gente, la sociedad tenga más comunicación, ¿no? Real, no tan virtual, pues. Convivir es algo terapéutico, donde podemos platicar con el otro que no lo conocemos, pero entablar una buena relación, ¿no? Bueno compañeros, soy UABC, mi nombre es Héctor Ibáñez y me despido y recuerden que esto fue De Visita. Es tu cápsula, actívate. ¿Asististe a la Feria de la Salud y las Buenas Costumbres? ¿No? Veamos este pequeño fragmento de las actividades que se realizaron este año. Acompáñame. En la Universidad Autónoma de Baja California se realizó la Feria de la Salud y las Buenas Costumbres, con el objetivo de integrar en la vida diaria a la comunidad estudiantil de una manera preventiva las buenas costumbres a través de valores. La doctora María Eugenia Pérez Morales, vicerrectora del Campus Tijuana, estuvo presente en la inauguración de la feria e invitó a toda la comunidad universitaria a aprovechar la información impartida por los expertos y obteniendo beneficios para ellos y sus familiares. Bueno, nosotros somos de ISTE, de Clínica Familiar.
trae. Venimos principalmente promoviendo las vacunas y después también tenemos la prevención de enfermedades de transmisión sexual, principalmente con el uso del condón. También traemos frascos con tabletas de ácido fólico principalmente para prevenir anemias y también como una fuente para evitar enfermedades del tubo neural en el embarazo. Se impartieron pláticas de seguridad vial por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, lo cual fue organizada por la Facultad de Deportes. La doctora Ana Lilia Armendariz Anguiano, soy de aquí de la Facultad de Medicina y Psicología, de la maestría en Ciencias de la Salud, con énfasis en nutrición. Aquí en este stand estamos ofreciendo recomendaciones en cuanto a alimentación y sobre todo los grupos de alimentos que menos consume la población, que es el grupo de las frutas y las verduras. Entonces estamos midiendo y pesando a las personas y tratando de ver si están dentro de parámetros normales de su índice de masa corporal. Nosotros somos del Comité Escora de Salud Reproductiva y SIDA. Venimos apoyando a la Asociación Civil de Fronteras de ProSalud y queremos invitar a todos los jóvenes a que tengan una responsabilidad en su salud reproductiva, ya que así podemos evitar embarazos adolescentes y infecciones de transmisión sexual. Algunas de las facultades que participaron fueron Medicina y Psicología, Humanidades y Ciencias Sociales y Deportes. En los stands de la feria se llevaron a cabo varias pruebas de salud y salud reproductiva, como la prueba del VIH y la vacuna contra la influenza. Se apoyó el cuidado de la alimentación y resistencia física para crear conciencia en la comunidad de UABC. Como pudiste ver en este pequeño fragmento, todos los servicios son totalmente gratuitos. ¿Qué esperas para tener vida de calidad? No hay pretextos. Esta es tu cápsula Actívate, preocupándonos por tu salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu sección Banco de Ideas. En este episodio acudimos al Oratorio San Juan de Bosco, esto para festejar el Día del Niño. Acompáñanos a saber cuál fue su opinión acerca del evento y qué fue lo que más les gustó. Nos están dando gelatinas, pastel, sándwich, reventamos piñatas, aunque a los de sexto no alcanzamos a romperla, pero nos lanzaron muchos dulces y estuvo curada. Abajo fuimos a un salón y empezaron a hacer rifas o algo así, muy curado. Me pareció muy bien, todos los niños nos divertimos, participamos en muchas cosas, nos dieron pastel, regalos y todo estuvo curada. Me gustó porque hubo de todo y como que todos los de los salones convivimos más. Y me gustó también cuando aventaron los dulces a los de quinto y todos salieron corriendo y una niña le estaba sacando los dulces a otro niño por acá abajo. Y pues es todo lo que les podría decir de lo que me gustó. Y también que la niña que hace ratito entrevistaron también, canta hermoso. A mi experiencia pues fue curada. Convivimos así en el grupo y así con todas las personas y de otras escuelas y así, de la UABC. Una vez más en este episodio de tu sección Banco de Ideas. Nos vemos en la próxima.
Si eres estudiante, padre o madre, o alguien cercano a un estudiante, ¿te has preguntado lo importante que es su alimentación y cuidados para su rendimiento académico? Hoy en día existen muchos distractores que desvían el rendimiento del estudiante universitario, como el uso de las tecnologías, que se ha vuelto una distracción debido a la adicción que puede llegar a causar, pero a la vez un elemento sumamente dependiente de las actividades académicas. Pero lo más influyente es la mala alimentación, que se considera un distractor del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y mental en las jornadas académicas. La mala alimentación puede causar enfermedades crónicas que intervienen con la estabilidad emocional y funcionamiento correcto del cerebro, pues representa la gasolina de un carro para nuestro cuerpo. ¿Qué es una mala alimentación? Es el consumo de alimentos que carecen de propiedades que nutren nuestro cuerpo, como proteínas, vitaminas, calcio, hierro, potasio, etc. Todo esto representa gasolina para nuestro motor, el cuerpo. Estas propiedades puedes encontrarlas en alimentos como carnes rojas y blancas para las proteínas, cereales y leguminosas como las lentejas para el hierro. Consumo moderado de lácteos como la leche, queso, etc. para el calcio. Para las vitaminas y el potasio, plátano, naranja, piña, fresas y manzanas. Un universitario consume cafeína extra de la que debería consumir, pues los deberes exigen una cantidad de horas sin sueño mayor a la normal. Puedes disfrutar tu café por la mañana, pero si el efecto pasa, come manzanas, que equivalen a una taza de café, y así dañarás menos tu estómago y tu corazón. Las horas necesarias para dormir correctamente son 8, pero si no te es posible, procura dormir de 5 a 6 horas para que tu cuerpo realice los procesos nocturnos para la salud de tu cuerpo. No dormir bien aumenta los niveles de estrés y disminuye el rendimiento físico y mental. Consejo: abre menos envolturas y más cáscaras. Esto fue A Ciencia Cierta. Bienvenidos una vez más a su sección Trámites y Servicios. El día de hoy les traemos una invitación al evento Spring Dog Fest. Este es un evento que ha sido planeado por alumnos de UABC con motivo de ayudar a nuestros pequeños amigos. Será un festival con actividades dedicadas a los perritos, los cuales podrás disfrutar con tu familia. Se pedirá un donativo por persona de 2 kilogramos de alimento para perro. Todo lo recaudado se donará a la Casa Hogar María Arena. El evento se llevará a cabo en la Facultad de Deportes en UABC Campus Tijuana, el día domingo 14 de mayo del 2017 de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante que las mascotas que acudan vayan libres de pulgas y garrapatas. Deberás llevar contigo en todo momento bolsitas para recoger el excremento de tus mascotas. Asiste con la cantidad de perritos que puedas controlar. Recuerda que la seguridad es lo primero. Tus mascotas no podrán estar sin correa en ningún momento. Si tu perrito tiene un temperamento agresivo, llévalo con un bozal para que no dañe a nadie. Si tu mascota muerde o daña propiedad ajena, será tu responsabilidad hacerte cargo de los daños. El registro se llevará a cabo de 9 a 9:30 de la mañana. Para más información, puedes consultar el Facebook Spring Dog Fest o enviar un correo a springdogfest@hotmail.com o llamar al teléfono 664-318-2207. Algunas de las actividades que se llevarán a cabo son concurso de disfraces, carrera por categorías, actividades para niños, premios, diversión y muchas más. Y recuerda, adopta, no compres.
Sensor UABC, mi nombre es Itayetsi Sánchez. Y yo, Paulina Perea, y el día de hoy estamos de visita en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde se llevará a cabo una conferencia impartida por parte de Karina Fonti acerca de la revista Nylon en español, el estilo de la mercadotecnia, en el audiovisual Horst Matai. Les pido un aplauso para recibir a nuestra conferencista, Karina Fonti. Karina Fonti es egresada de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es maquillista y tiene 2 años laborando como coordinadora editorial de la revista Nylon en español. En esta conferencia tocó temas acerca de su vida laboral, personal y cómo es que se fue desarrollando profesionalmente. Pues la definición dice mercadotecnia que enamora mediante invadiendo los sentidos para generar emociones o recuerdos, parte del neuromarketing. Disney, Cinema y Gottmil hacen eso. Gracias a su empeño y dedicación, ha logrado trabajar con marcas como Neutrogena, H&M, Marc Jacobs, Disney, Puma, Converse, Gottmilk, Jack Daniels, Nike y Cinema Secrets. Y también con diversas celebridades como Juanes, Megan Fox, Carla Morrison, Tabú, Dasha Polanco, Perry Farrell, Nicky Jam, Laurie Hernández y Afrojack. Para concluir la conferencia, alentó a los estudiantes a que fueran más seguros de sí mismos, para que así pudieran lograr las metas que se propusieran. Y eso fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Itayetsi Sánchez. Y yo, Paulina Perea. Y esto fue De Visita. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra plataforma de YouTube, así como vernos por Síntesis TV los domingos a la 1:30 de la tarde y los miércoles en su repetición a las 11 de la mañana. Esto fue... Temporada 11.